Ya, muy buenas tardes. Eh, Damos comienzo a esta clase del curso de salud pública que organiza el Departamento de Salud Pública del Colegio Médico de la región de Valparaíso con el patrocinio de la Universidad de Valparaíso. Hubo algunos problemas técnicos y eso nos demoró el ingreso a la sala, pero ya está todo resuelto, así es que podemos progresar sin mayor problema. Nos acompaña esta vez la doctora Paula Margosini. Ella es una académica de salud pública y epidemiología en la Pontificia Universidad Católica desde el año 97. También trabaja como médica en medicina familiar para adultos. Su investigación se ha centrado principalmente en la prevención y vigilancia de enfermedades crónicas y ha trabajado en las encuestas nacionales de salud del año 2002 y el año 2016. También ha trabajado como asesora y consultora para el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Prevención de Alcohol y Drogas, CEN. Como defensora de la salud, la doctora Margosini promueve el desarrollo de estrategias para alcanzar para toda la población y políticas de salud rentables para ayudar a enfrentar la creciente carga de enfermedades crónicas en América Latina. Dejo entonces con ustedes a la doctora Paula Margosini para que nos presente su clase. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a el Colegio Médico por la invitación a ser parte de este curso y poder compartir con ustedes algunas nociones de salud colectiva que son muy importantes para el ejercicio y la profesión hoy día y me alegro mucho la alta convocatoria que ustedes tienen en este curso. eh, para que podamos compartir estos elementos que a veces no son tan conocidos, ¿no es cierto? Muchas veces estamos más lejos de la salud colectiva, porque la salud individual los apremia día a día en el quehacer, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien. Se escucha bien, ok. Entonces, voy a compartir la pantalla. eh, Voy a compartir la pantalla y me voy a ir para acá. No sé si esto se logra ver. Se ve muy bien. Entonces, ok, ¿cuál es la idea? Vamos a conocer un poco de estas fuentes de información que en Chile alimentan la vigilancia, la priorización y la evaluación de políticas en el área de las enfermedades crónicas, en especial el tema de las encuestas de morbilidad en población general. Eh, Vamos a identificar e interpretar algunos indicadores epidemiológicos que son más adecuados para la evaluación de los distintos tipos de intervenciones o políticas preventivas que se pueden realizar en enfermedades crónicas. Y vamos a conocer algunos ejemplos de aplicación de estos indicadores al caso de la situación de salud del adulto chileno. Como ustedes bien saben, la planificación sanitaria tiene un ciclo virtuoso, ¿no? Que está ocurriendo. De hecho, Chile ha implementado este ciclo virtuoso de la planificación sanitaria desde hace décadas ya. Somos un país, estamos muy orgullosos de que Chile haga estos ciclos desde formalmente aproximadamente de la década de los 2000, ¿no es cierto? En que tenemos priorización de objetivos sanitarios, ¿no es cierto? Tenemos, echamos a andar planes de salud y movilizamos recursos y finalmente evaluamos aquello que se hace y nuevamente identificamos necesidades y volvemos a plantearnos, y de hecho cada década en Chile eh, nos planteamos nuevos objetivos sanitarios. Lo hemos hecho ya 3 veces en Chile, ¿no es cierto? El 2000, el 2010, eh, y el 2020, pero ese ciclo, para que sea virtuoso, tiene que tener muy buena información de evaluación, de diagnóstico, de necesidades y problemas de salud.
Y para ello necesitamos vigilancia. ¿Ah? Y en el área de las crónicas, básicamente Chile tiene, el Ministerio de Salud tiene un área de desarrollo que es vigilancia de enfermedades no transmisibles, ¿no? En el cual trata de recoger, así como lo hace con la vigilancia de enfermedades transmisibles, ¿no? Pero con otro modelo. La vigilancia de crónicas es un poquito más compleja y más difícil respecto a sus fuentes de información, ¿no? Y una de las fuentes de información muy necesaria para vigilancia de crónicas son las muestras aleatorias en población, ¿ah? Lo que se llaman las encuestas poblacionales en salud. Y así como Chile dispone de varias, ¿no es cierto?, que se hacen seriadamente, y una de ellas es la Encuesta Nacional de Salud. Así como está la Encuesta Nacional de Salud, también está la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud, próximamente habrá una Encuesta Nacional de Salud Infantil, tuvimos una versión de la de Salud y Trabajo, en fin, y hay algunas otras iniciativas que se van intentando realizar. Es por eso que surge la Encuesta Nacional de Salud chilena. ¿Ah? Y por allá, por el año 2002, ¿no es cierto?, después de nuestro primer proceso de priorización en el 2000 de objetivos sanitarios, uno de los problemas urgentes detectados fue la falta de información crónica, ¿no? Y por ello se levantó muy exitosamente y en forma muy pionera desde la autoridad sanitaria chilena, por allá en esos años, detrás del logro de esta iniciativa, ustedes deben saber que estaba la misma doctora Jimena Aguilera, que ahora es ministra de Salud, ¿no? Jimena Aguilera y Claudia González, ellas lograron conseguir que Hacienda diera los recursos para empezar con este primer ciclo de encuestas nacionales de salud en Chile. Así hicimos la 2003, después la 2010 y la 2017. Me ha tocado estar vinculada desde la academia a esta actividad, ya que este instrumento se licita cada vez que se hace, ¿no es cierto? Y al Departamento de Salud Pública de la universidad donde yo trabajo, la Universidad Católica, le ha tocado diseñar y ejecutar este instrumento para el Ministerio de Salud en las 3 oportunidades. Primero medimos 20 problemas de salud, en la segunda medimos 42, y en la tercera, la última, la del año 2017, medimos ya 72 problemas de salud crónicos, y la gracia de esto es que lo medimos simultáneamente en el hogar, en una muestra aleatoria nacional, que también ha ido aumentando de tamaño de muestra, ya va superando las 6.000 personas, ¿no? Y logramos obtener información muy valiosa. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tanto engorro de ir a los hogares? ¿No? Porque esta es una muestra aleatoria, representativa de todo Chile, urbano, rural, todas las regiones, pero es en el hogar, es decir, tocamos la puerta del hogar que fue seleccionado en forma aleatoria, ¿ya? Y adentro del hogar, ¿no es cierto?, nosotros hacemos un catastro de las personas que viven ahí, y a los mayores de 14 años los ponemos en un listado y los aleatorizamos, y elegimos uno al azar dentro del hogar. Esta es una muestra bastante más compleja, aleatoria, es una muestra compleja, multietápica y por conglomerado, ¿ah? Es estratificada por región y por zona urbano-rural, ¿no? Y que tenemos más de 30 estratos, y en cada uno de esos estratos tomamos muestras aleatorias de comunas, todas las comunas grandes y medianas, y una muestra aleatoria de las muy pequeñas, y dentro de ello muestras de conglomerados de manzanas, y dentro de las manzanas secciones de 11 hogares, y dentro de los hogares esta persona aleatoria. Entonces, tiene la gran virtud de tener una gran validez externa por lo aleatorio y representativo de la población nacional chilena. Aquí está toda la población, independiente de su afiliación previsional, su nivel socioeconómico, está toda la población. Y lo importante es que está toda la población independiente de que tenga o no tenga enfermedad, es población que
está expuesta o no está expuesta a factores de riesgo, qué ha consultado y que también no ha consultado. Aquí están todo ese grupo de personas que no tienen idea, por ejemplo, que tienen un diagnóstico. O también aquellas personas que quizás habían sido diagnosticadas en el sistema de salud, pero después no engancharon con un control crónico o lo dejaron. Aquí están los inasistentes a control, están todos. ¿Ah? Eso es lo valioso que tiene el muestra. Podemos saber a qué están expuestos, qué factores de riesgo tienen ellos, quién está realmente enfermo o no, con criterios objetivos. Nosotros podemos hacer sospecha de diagnóstico, ya sea por cuestionario o por exámenes de laboratorio o por mediciones biofisiológicas. ¿Ya? Podemos saber además, le preguntamos a ellos si un médico le había dicho que estaba enfermo de esta enfermedad, estado de enfermedad. ¿No? Entonces podemos obtener cuántos saben que están enfermos. Podemos saber cuántos están en tratamiento. Podemos saber de qué están tratados, en qué tratamiento están. Y podemos de alguna manera también evaluar si ellos están bien tratados, si están bien controlados o no, porque tenemos los parámetros fisiológicos y de laboratorio. ¿Ah? Entonces, tiene muchas ventajas y este es el gold standard para vigilancia de crónicas, ¿ah? Por las limitaciones que tienen los registros del sistema de salud para obtener data sistemática y estandarizada de todas estas variables. ¿Ah? Aunque uno pensaría, pero si todo está registrado en el sistema de salud, pero no está registrado en forma sistemática. ¿Okay? No, los médicos en las fichas clínicas no podemos extraer en forma sistematizada estos diagnósticos que sean comparables unos con otros. Si es fumador o no, piensen ustedes que en las fichas clínicas se pregunta eso de diversas maneras. ¿Fumó alguna vez? O si fuma actualmente, cuánto fuma, en fin, hay formas estandarizadas de recoger toda esta información y eso es lo valioso que tienen este tipo de estudios, ¿no? Podemos llegar a las prevalencias reales de todos estos problemas y sus factores de riesgo y llegar a la amplitud de toda la historia natural de estas enfermedades y no esta versión parcializada, no estandarizada y no comparable que tienen los registros del sistema de salud. Ustedes me paran nomás si quieren hacer alguna pregunta. Y bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la utilidad de este tipo de estudios? Bueno, en términos de salud pública, tiene una serie de utilidades, pero también tiene utilidades desde el punto de vista de la clínica individual. ¿Ah? Yo voy a resaltar aquí las de salud pública. Y esta información ha sido base en Chile para estudios de carga de enfermedad. ¿Ah? Recuerden ustedes que para calcular los AVISA, ¿no es cierto?, los años de vida ajustados por discapacidad, para saber la carga de enfermedad necesitamos estimaciones de prevalencias, sobre todo para las crónicas, ¿no? Necesitamos, podemos con estos estudios, de hecho lo hemos hecho, nos ha tocado a nosotros mismos hacerlo varias veces para el Ministerio de Salud, estimar la carga de enfermedad atribuible a factores de riesgo. ¿Qué fracción de los avisa por, supongamos, enfermedades cardiovasculares es directamente atribuible a factores de riesgo, que puede ser al tabaco o en particular me ha tocado mucho calcular carga atribuible al consumo de alcohol de los chilenos, en fin. Otra forma de contribución es que ayuda a los estudios de demanda potencial y costo. ¿Ah? De hecho, cuando partió el GES, teníamos alguna de esta información de la primera encuesta nacional de salud y contribuimos con ello para que se pudieran estimar algunas de las demandas potenciales. Piensen ustedes que cuando partió el GES no había histórico. Hoy día es re fácil porque el histórico del GES del año pasado predice bastante bien el histórico del GES del año siguiente, pero cuando no había nada, ¿no? Había que saber, bueno, cuál podría llegar a ser, hicimos unos modelos de demanda
fue muy interesante, muy epidemiológico, el primer estudio de verificación del costo del GES, por ejemplo, en el que nos tocó participar, y utilizamos bastante información que provenía en crónica de la Encuesta Nacional de Salud. Contribuye, por otro lado, el diseño de políticas y programas nacionales de promoción de prevención en salud, ¿ah? Y, por cierto, de abogacía. Contribuye al diseño y evaluación de la cobertura del sistema de atención. Y les voy a dar ejemplos de estas áreas. Es parte, como yo les decía, del sistema de vigilancia de crónicas, ¿ah? Y tiene también esta virtud de ser una especie de fuente externa de control de calidad para el sistema de salud. Piensen que esta información no tiene todos los sesgos de la información recogida por los prestadores, que muchas veces tiene sus sesgos, ¿no? Esta información es directa al usuario. Nosotros vamos con las enfermeras al hogar y le preguntamos directamente al usuario, muéstreme todos los medicamentos que usted está tomando, es decir, lo que usted se está echando a la boca, no lo que le indicó el médico, no lo que vendieron en la farmacia, no, lo que usted se está echando a la boca. Muéstremelo y cuénteme, y cada una de esas cajitas, desde cuándo lo toma, a qué hora lo toma, cuánto lo toma, etc. Y todo eso se registra, y de hecho tenemos un módulo de consumo de fármacos que está totalmente codificado con codificación ATC-WHO y que es analizado y se puede analizar por principios activos, ¿no? Sobre el consumo real de fármacos por la población general. Y con ello, digamos, se pueden hacer una serie de estimaciones muy valiosas, especialmente en el campo de objetivar las coberturas de tratamiento, porque el uso de fármacos, de alguna manera, es una forma bien objetiva para entender, bueno, cuál es la cobertura que está teniendo nuestro sistema. ¿A cuántos somos capaces de tratar en forma crónica de por vida? ¿Ah? Incluido todo el sistema, todo el país, público, privado, etc. Por otro lado, puede generar hipótesis locales de asociación entre factores de riesgo y enfermedades crónicas, sin duda, y hemos generado nuevas hipótesis de cosas que puedan estar pasando en Chile, y las hemos tomado esas hipótesis y hemos seguido investigando sobre ellas. Bien, entonces, la idea es que este tipo de información puede ayudarnos a evaluar las dos grandes estrategias de intervención que tienen, las dos grandes herramientas que tiene un sistema de salud para abordar el problema de enfermedades crónicas, ¿ya? Y esas dos estrategias son básicamente dos, ¿no? Las estrategias poblacionales y las estrategias individuales. Yo no sé si en el curso ya han hablado un poquitito de la distinción entre estas intervenciones. No sé, Lorna, doctor. Sí, No. algo se ha nombrado, pero no en detalle, así que sería bueno que se explicara. Perfecto. Entonces les doy inmediatamente un ejemplo. Estrategia poblacional. Muchas. Ley de tabaco, ley de alcohol, impuestos al alcohol, impuestos al tabaco, ley de etiquetado, fortificación masiva de la sal con yodo, fortificación de la harina con ácido fólico. Es decir, aquellas estrategias que tienen, por definición, 100% cobertura. De hecho, ustedes por vivir en Chile, no pueden elegir no consumir harina con fólico, harina blanca con fólico, es mandatorio. Lo mismo con la sal, es mandatoria la fortificación con yodo. Ustedes viven en un país en que hay ciertas regulaciones, ciertos impuestos, ¿no es cierto? Cierto etiquetado. ¿Ah? Entonces, ustedes solo por vivir acá no se dan ni mucha cuenta de que están siendo intervenidos con esta estrategia poblacional, ¿no? No les preguntan a ustedes si ustedes quieren ser intervenidos. De hecho, las estrategias poblacionales son
bueno, podríamos dedicar toda una sesión a analizar lo que son las estrategias poblacionales, pero de alguna manera son muy distintas a las estrategias de intervención individual. En las estrategias de intervención individual hay un consentimiento, la persona tiene que estar de acuerdo, consentir con que por ejemplo, una nutricionista le haga un control nutricional y una consejería nutricional, o que un médico lo atienda, le tome la presión, ¿cierto? Que le empiecen a tratamiento para la hipertensión. Es decir, en el fondo las estrategias individuales son todas las que ustedes conocen normalmente, todo lo que se hace al interior del sistema de atención de salud, ¿ya? Incluso fuera del sistema de salud, si hay actividades preventivas, sean ellas consejería de tabaco, alcohol, sean ellas intervenciones nutricionales, aunque se hagan fuera del sistema, todas son cara a cara. Se fijan ustedes, hay un personal de salud frente a un individuo haciendo una intervención. Son cara a cara. Tienen mucho más baja cobertura, sobre todo en el mundo de las crónicas, porque son tantos enfermos crónicos que la cobertura no alcanza a ser muy alta. Requieren consentimiento, requieren recursos humanos, son más caras de implementar y mucho más difíciles de aumentar su cobertura, ¿no? Una vez hecha esta distinción, les quiero decir que la Encuesta Nacional de Salud nosotros la diseñamos para que tuviera la capacidad de poder evaluar ambas estrategias, ¿ok? Entonces, las estrategias poblacionales son aquellas que tienen las características que yo les mencioné y por lo tanto tienen el poder para impactar la incidencia poblacional de las enfermedades crónicas. Tienen la capacidad de disminuir los factores de riesgo para enfermar, de disminuir la incidencia. Por otro lado, las estrategias individuales o de alto riesgo, ¿ya?, tienen más bien la capacidad de detectar precozmente o de tratar bien y disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Y muy importantemente, las estrategias individuales tienen la gran capacidad de disminuir la letalidad de los enfermos, ¿no? Emblemático, no necesariamente, la distinción no es que unos son ley y otros no lo son, porque hay una estrategia individual que ustedes conocen que es muy ley de la República y es una estrategia individual. ¿Me podrían dar ese ejemplo? ¿Se les viene a la mente? ¿Alguien conoce alguna estrategia de intervención individual en enfermedades crónicas que sea ley? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, estaba viendo Sí. si es que alguien se animaba del curso. Ok. Bueno, quizás no lo relacionan, pero el GES, las 80 y tantas patologías, ¿no es cierto? El diagnóstico, tratamiento, etcétera, de esas patologías, eso es estrategia individual del sistema de salud, y con todas las enfermedades GES crónicas que están ahí, esa es una clásica estrategia individual. ¿Okay? Bien, teniendo clara esta distinción, yo les recalco, la Encuesta Nacional de Salud es capaz de evaluar cómo lo está haciendo Chile y cuál es el impacto que están teniendo estos dos tipos de intervenciones en crónica, ¿ya? Por un lado, podemos medir y ver en el tiempo si van disminuyendo los factores de riesgo de enfermedades crónicas. Esa es la mejor evaluación que podemos hacer de la estrategia poblacional, ¿no? Eso, si caen los factores de riesgo, nos dice que va a caer la incidencia. ¿Okay? Y por otro lado, podemos evaluar la cobertura efectiva de tratamiento de diversas enfermedades crónicas. Podemos medir la discapacidad y la calidad de vida de los enfermos crónicos, ¿cierto? Y lo único que no podemos
medir directamente con la encuesta nacional de salud la letalidad de los enfermos. Pero la verdad que eso con el tiempo también lo hemos podido medir. ¿Por qué? Porque lo lindo que tiene la encuesta nacional de salud nos costó muchos años, pero se logró llegar a que el Ministerio de Salud linkee por RUT, en forma anonimizada, por supuesto, los egresos hospitalarios y las muertes, los certificados de función de todas estas personas que van participando en las distintas encuestas nacionales de salud que se han hecho en Chile. Así que esto es una cohorte poblacional finalmente. Así que también conocemos la letalidad de estos enfermos. Es decir, nos está sirviendo para todos estos propósitos. Y al estimar prevalencia, también podemos, y lo hemos hecho, calcular más indicadores más complejos con esta información, como los avisa, por ejemplo, y la carga tributaria. Es decir, le podemos sacar mucho provecho. Ahora, ojo que se obtienen prevalencias en este estudio, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado en el análisis y interpretación del cambio de las prevalencias en el transcurso de los años, las distintas ENS, ¿ya? Las ENS son todas muestras frescas. El 2003 tomamos una muestra aleatoria y el 2010 otra muestra aleatoria. No es el seguimiento de las mismas personas del 2003. Y el 2017 otra muestra aleatoria, ¿ok? La muestra de participantes es una muestra fresca, es un estudio transversal, una foto en el 2003, en el 2010 y en el 2017. En cambio, el análisis que hacemos con la vinculación de los egresos hospitalarios y de la mortalidad, ese sí que es un análisis de cohorte secundario, ¿ok? Pero en su origen, que ustedes le preguntan, ¿qué diseño de estudio epidemiológico es la Encuesta Nacional de Salud chilena? Bueno, es un estudio de prevalencia, un estudio transversal. Medimos al mismo tiempo la presión, el índice de masa de una persona. Nosotros no teníamos la capacidad para decir que se produjo causalmente un alza de la presión porque esa persona elevó su índice de masa. No sabemos qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos si esa persona se le elevó la presión porque alguien, porque estaba con exceso de peso, ¿no es cierto? O no sabemos si esa persona le dijeron que es hipertenso, se puso nervioso, se puso a comer y de ahí aumentó su índice de masa, ¿no? En el estudio transversal, ahí en cada una de estas bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud, tenemos entonces imposibilidad de saber esas variables, cuál vino primero y cuál viene después. Ejemplos, aquí en la Encuesta Nacional de Salud, comparación 2003-2010, las personas que son sobrevivientes cardiovasculares, ¿no? En el 2003 eran, si ustedes calculaban la prevalencia de personas con antecedente de un diagnóstico médico de infarto o ataque cerebrovascular, bueno, eran como el 3%. En el 2010, más del 6% de los adultos mayores de 15 que caminan por la calle en Chile ya han tenido un evento cardiovascular. Y en el 2017, más o menos parecido. Ahora, yo les pregunto a ustedes, este aumento de prevalencia de enfermos cardiovasculares, de sobrevivientes cardiovasculares en Chile, ¿qué me dice? ¿Puedo concluir que lo hemos hecho muy mal para disminuir la incidencia de estas enfermedades? ¿Por el hecho que aumenta la prevalencia de esta población con eventos cardiovasculares? Yo no los escucho bien, pero
¿Ahí hay alguien que quiere decir algo? La pregunta que hice hace un rato, alguien contestó, pero contestó por el chat. Entonces no alcanzamos a verlo. Ah, Pero esa disculpe. persona contestó que efectivamente está hablando del GES, ¿no? De la UF. Entonces, yo le sugiero a quienes quieran hacer quieran contestar, quizás puedan levantar la mano o escribir algo en el chat. Pero por ahora no tenemos nada hecho. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ojo, aquí no, la conclusión no es que aumentó la incidencia. No estamos seguros de eso. ¿Por qué? Porque esto es prevalencia. Y cuando una prevalencia aumenta, ojo, la prevalencia es un pool. La prevalencia, al igual que la tasa de mortalidad general con denominador en población total, estos indicadores pueden aumentar porque aumenta la incidencia de la enfermedad o puede que la incidencia no aumente y simplemente disminuyó la letalidad de estos enfermos. Y al disminuir la letalidad de esos enfermos, aumenta la prevalencia porque hay más sobrevivientes, se acumula el pool de enfermos. ¿Okay? Entonces, el que aumente la prevalencia de enfermos cardiovasculares en Chile, no sabemos si es por aumento de incidencia o por disminución de letalidad. Ahora, aquí se ve algo muy bonito porque efectivamente entre el 2003 y 2010 se introdujo el GES de eventos cardiovasculares, ¿no? Y sabemos por otro tipo de evaluaciones, ¿no? De que la letalidad cardiovascular ha seguido disminuyendo mucho en el tiempo. Hemos sido súper exitosos en eso. Entonces, probablemente aquí hay un mix de fenómenos. Cayó mucho la letalidad y estoy cierta, además, de que no hemos disminuido la incidencia. Pero eso yo se los digo por otra razón, porque los factores de riesgo, ¿no es cierto?, no hemos sido tan exitosos en disminuirlos. ¿Ah? Entonces, al evaluar las estrategias poblacionales para enfermedades crónicas, nosotros podemos ver cambios en prevalencias de factores de riesgo. ¿Ah? Ustedes ven aquí en las distintas encuestas nacionales de salud cómo la obesidad sigue aumentando, ¿no? Y en la mujer ya 40%. La mujer de estrato bajo en Chile, la mitad de las mujeres de estrato bajo tienen un índice de masa en rango de obesidad, ¿no? Y en diabetes también seguimos aumentando, ¿no? Entonces, realmente estos factores de riesgo que son tan potentes, tan importantes, no caen, por lo tanto, uno sabe como epidemiólogo, como salubrista, de que es muy difícil que la incidencia de todos los problemas que derivan de estos factores, ¿no es cierto?, vaya a disminuir. ¿Ah? De hecho, un factor de riesgo tan importante como es el índice, el exceso de peso, ¿no es cierto? En Chile sigue la distribución del índice de masa corriéndose y corriéndose hacia la derecha. Es decir, en cada encuesta nacional de salud ha aumentado 1 kilo por metro cuadrado adicional. Ya vamos en 28 y tanto en la 2017. Entonces no podemos proyectar disminución de incidencia ni de diabetes ni de sus consecuencias, porque sus factores de riesgo no muestran tendencia a disminuir. ¿Ah? Y hay más, la encuesta nacional de salud chilena nos dice que el consumo de frutas, verduras y pescado no aumenta, ¿ah? Que el consumo de agua es bajo, ¿no? Que el nivel de actividad física es bajo, el sedentarismo de tiempo libre se mantiene sobre 80%, el nivel de minutos de actividad física por GPAC
también la cantidad de gente activa sigue siendo baja, y de hecho en los subtipos de trabajo, en los subtipos de actividad relacionado al trabajo, hemos visto cómo en Chile, en las diversas ENS, cada vez los minutos de actividad física que provienen del área laboral disminuyen más. Los únicos que han aumentado un poco están empezando a aumentar, pero sobre todo en el estrato socioeconómico más alto, son los de actividad física por tiempo libre. Y una serie de determinantes psicológicos y sociales de las enfermedades crónicas persisten en niveles altos, la desesperanza, la depresión, los síntomas depresivos, la desconfianza, ¿no? Todas variables psicológicas muy importantes, causas de las enfermedades crónicas, y que también las medimos en la Encuesta Nacional de Salud, siguen en niveles adversos. De las medidas que hemos tomado, sin duda hay muchas que han sido muy potentes y que hemos sido señeros y exitosos en aquello, ¿no? Hemos superado el 60% de lactancia materna en Chile, lo que es muy bueno en el concierto internacional. Tenemos el etiquetado frontal y reformulación de la industria, hemos evidenciado que la industria cambió, es decir, tú por vivir en Chile, todos los alimentos procesados a los cuales tú tienes acceso contienen menos cosas malas, menos azúcar, menos sal, etc. Hemos hecho tenues cosas para regular la publicidad de una serie de productos que afectan la salud, ¿no? Tenues, ahí tenemos mucho al debe en regulación de publicidad para alcohol, para tabaco, para alimentos procesados. Y también nos queda mucho espacio para mejorar en temas de actividad, sobre todo en planificación urbana, marketing social masivo y actividad física escolar. Pero tenemos vigilancia de la mejor de Latinoamérica. Por supuesto que nos gustaría avanzar más y hacia allá está avanzando Chile, ¿no? Finalmente, la arista de la evaluación de las estrategias de alto riesgo individual de las enfermedades crónicas. Yo les decía que los indicadores para evaluar esas estrategias eran coberturas, ¿no es cierto?, calidad de vida de enfermos y letalidad de enfermos. Esos son los 3 indicadores que no pueden estar ausentes. Y si a ustedes les toca, donde sea que estén trabajando, en un sistema de atención, ojalá tengan en mente estos 3 indicadores, porque son fundamentales. Si ustedes les dicen que tienen que llevar adelante la evaluación de un programa de cualquier índole que tenga atenciones de cara a cara individuales, estos son los indicadores. Ahora, ¿cuál es el problema en las crónicas? Justamente esta área de la cobertura de las estrategias individuales. ¿Por qué? Porque el tamaño del desafío de las crónicas es enorme, es demasiado grande, ¿no? Veamos cualquier ejemplo. Diabetes, 2 millones de personas con diabetes en Chile, ¿no? Y otros 2 millones tienen la hiperglicemia de ayuno o prediabetes. Y en total son más de 6 millones de adultos que tienen al menos síndrome metabólico, ¿no? Entonces, la Encuesta Nacional de Salud nos trae los pies a la tierra, nos dice realmente cuántos somos, ¿ya? Y ese cuántos somos lo tienen que tener ustedes en mente cada vez que diseñen nuevas intervenciones de nivel individual, para que sean realistas, para que sean financiables, para que tengan impacto. Y les menciono un ejemplo puntual. La Encuesta Nacional de Salud chilena nos dice que hay más de 400.000
personas con obesidad mórbida. ¿Okay? Entonces, si es que alguien plantea como política pública o en su servicio de salud o su región o donde fuere, mire, vamos a darles cobertura de cirugía bariátrica a este grupo de personas con obesidad mórbida. Bueno, preguntémonos primero de cuántas personas estamos hablando, ¿ya? Y cuántas personas operamos cada año de cirugía bariátrica, ¿no? En Chile, no más de 6.000, 8.000 cirugías bariátricas al año en todo el sistema, y la mayor parte se hacen en el sistema privado. Entonces ustedes comprenderán 6.000 versus 440.000, ahí hay un mismatch gigante, ¿no? Paso siguiente, y los invito a tener un poco esta aproximación, que el paso siguiente es pensar en cómo ofrecer una cobertura, ¿no es cierto?, que tenga una lógica de la estrategia de alto riesgo. Esa es la estrategia en salud pública que nos permite enfrentar los grandes números, los excesos de demanda con alguna racionalidad, ¿no? Entonces nosotros decimos, ok, no podemos darle cobertura a todos los obesos mórbidos, pero quizás podríamos identificar un subgrupo de más alto riesgo que más se podría beneficiar, ¿no es cierto? Entonces por ahí alguien pensaría, ok, a los obesos mórbidos, diabetes, a ese subgrupo. Entonces nuevamente vamos a los números. ¿Cuántos de esos hay? La única forma de saber es a través de estimaciones de la Encuesta Nacional de Salud chilena, que nos dice que podemos vincular las variables, ¿se fijan? Entonces, les calculamos el subgrupo. Y yo les digo que ese subgrupo son 60.000 diabéticos obesos mórbidos. Y ahí vamos restringiendo los números. Ahora, todavía nos queda grande, ¿no? Porque 60.000 y 6.000 cirugías anuales, todavía nos queda grande. Pero les menciono este ejemplo para que ustedes tengan este concepto. ¿Ah? En el mundo de las crónicas, la estrategia individual está siempre limitada por la falta de recursos, la falta de capacidad de cobertura. Y eso en todas partes del mundo. Países con altos recursos, medianos y bajos. En todas partes del mundo, las crónicas les quedan grandes a los sistemas de salud. ¿Ya? Entonces, necesariamente hay que tener esta aproximación de estratificación por riesgo, ¿cierto? Y así ustedes pueden abordar cualquiera de los problemas de crónico y pensarlo en su comuna, en su servicio, ¿no es cierto? Primero preguntémonos bien cuántos son, dónde están, los subgrupos de más alto riesgo, cuáles son, porque ojalá a ellos le podamos dar cobertura. Y si les damos cobertura, si decidimos darles cobertura a cualquier subgrupo, a cualquier estrato de alto riesgo, es un imperativo ético que nosotros demostremos, ¿no es cierto?, de que estamos gastando bien esos recursos. Y para ello, esa cobertura, ese programa, tiene que ser evaluado con indicadores de cobertura, calidad de vida enfermo y letalidad de enfermo, que son los 3 indicadores estrella que yo les mencionaba. ¿Mm? Las crónicas son un desafío gigantesco. ¿Por qué lo hicimos tan bien en materno-infantil? Porque, miren, ese número ya está desactualizado. Ya son 190.000 solamente los recién nacidos y mujeres embarazadas que enfrenta el sistema de salud, ¿no? Ese desafío, ese tamaño de desafío es perfectamente lograble. A las embarazadas y recién nacidos les podemos dar toda la atención individual que queramos. A ellos les podemos dar 100% de cobertura de todo. Enfermera, matrona, médico, psicólogo, nutricionista, vacuna, de todo. Porque es un número que se puede cubrir. Pero por el otro lado, las enfermedades crónicas, o sea, 11 millones de adultos en Chile ya viven con 2 o más enfermedades crónicas. ¿Ah? Entonces,
la magnitud del desafío tiene otra dimensión, ¿ya? Y por lo mismo el sistema de salud tiene que utilizar un modelo diferente para enfermedades crónicas. A través de la Encuesta Nacional de Salud del 2017, por ejemplo, hemos podido hacer algunas estimaciones y creemos que, y las hemos hecho a través del módulo de fármacos, ¿eh? De fármacos de uso crónico. En Chile aproximadamente estamos controlando en forma crónica, con una receta médica, o de alguna manera logramos que hayan 3 o 4 millones de enfermos crónicos bajo tratamiento. Pero yo le estoy diciendo que son más de 11 millones. Y eso es Encuesta Nacional de Salud, es decir, todo el sistema a full máquina, con el sistema privado y público, todo. ¿Ah? Con todo el GES, con todo. ¿Ah? Piensen ustedes que los enfermos que tienen, los crónicos que tienen 5 o más enfermedades, son casi 3 millones de chilenos. En el sistema público, todo el programa de salud cardiovascular chileno, el programa de crónicos clásico, ¿no? Hoy día controla 2.300.000. O sea, si quisiéramos que todas las personas con 5 o más enfermedades crónicas fueran atendidas en el sistema público chileno, no cabrían, porque son 2,5 millones. Y no podríamos atender a ninguno de más bajo riesgo que no tuviera 5 o más enfermedades, porque no caben. Yo sé que es un poco, se los digo en una forma un poco abrutada, ¿no? Estas cifras, pero es un concepto que tenemos que manejar. Los recursos son escasos, las necesidades son mayores que los recursos, y no podemos pretender, ¿no es cierto?, que en nuestro sistema de atención, nuestra atención primaria, secundaria y terciaria, pueda acogerlos a todos, al 100%. Necesitamos extender los brazos del sistema de salud como un pulpo, utilizando todo tipo de herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas, online, otro tipo de prestadores, recursos humanos no médicos, sin duda, ¿no? Recursos humanos en salud no médicos, sin duda. Y también fuera del sistema de salud, la comunidad organizada, ¿eh? Toda la ayuda que podamos, sobre todo para personas de bajo riesgo, que puedan autogestionar su riesgo y que puedan atenderse, entre comillas, o autoatenderse a través de la comunidad organizada. ¿Ah? Porque el sistema de salud como está hoy, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad enorme en satisfacer las demandas de atención y las necesidades graves y los problemas graves de calidad de vida de los enfermos crónicos con más multimorbilidad, ¿no? Les dejo, Lorna, si tú me pudieras decir, ¿estamos en la hora? No, doctora, si quiere puede seguir unos 15 minutos Perfecto. Les dejo entonces tarde, de regalo. pero ¿Sí? siempre termina como tipo 7:30 y Okay. después tenemos espacio para preguntas y todo. Ok. Entonces les dejo de regalo este indicador que yo creo que no todo el mundo conoce. De hecho, esto no se enseñaba en pregrado hace 30 años atrás, cuando yo hice el pregrado, ¿no? Y mucha gente entiende por cobertura cosas diferentes, ¿ya? Cuando hablamos en forma actual de cobertura de enfermedades crónicas, debiéramos estar hablando de lo siguiente. El indicador de cobertura es la relación, el cociente entre la población que recibe una intervención del sistema y la población que tiene la necesidad de salud, ¿ya? Entonces, en el denominador de la cobertura tiene que ir la prevalencia de la población de la enfermedad poblacionalmente, ¿no? Entonces, en el denominador, por ejemplo, si es hipertensión, queremos calcular cobertura hipertensión,
tenemos que en el denominador poner la prevalencia de hipertensión de mi población, de la que yo atiendo, ¿no? Supongamos la población inscrita en un consultorio, o en la población de una comuna, o la población del país, como lo hacemos con la Encuesta Nacional de Salud. ¿Sí? Y podemos calcular otros indicadores de cobertura. La cobertura diagnóstica, la cobertura de tratamiento, y el indicador estrella, que es la cobertura efectiva de tratamiento. ¿Qué es esto? Esto es un indicador integrado, global, que da una idea más global sobre el impacto de las intervenciones de alto riesgo individual del sistema de salud. ¿Y qué ponemos en el numerador para calcularla? La cobertura de tratamiento, ¿ya? ¿Cuántas personas están siendo tratadas por hipertensión, ¿no es cierto? Pero no solo los tratados, sino que los que están bien controlados, ¿ok? Entonces, las personas que están con la presión normal, ¿no es cierto?, la ponemos en el numerador. Y en el denominador ponemos a toda la población hipertensa de los inscritos del consultorio, o de la comuna, o del país. Ese es el indicador real, ¿no?, del impacto del sistema de salud en el manejo de la hipertensión, ¿no? Entonces, es el porcentaje de normotensos dentro de la población hipertensa de Chile. ¿Ah? Y si ustedes van a, perdón, les iba a mostrar aquí un par de cifras chilenas. A ver, esta, por ejemplo. A ver, ¿qué es esto? Déjenme, para no extenderme tanto, buscar un ejemplo de una cobertura efectiva. Acá está. En diabetes, por ejemplo. La prevalencia de diabetes en las 3 encuestas nacionales de salud, ahí la tienen, ¿no? Ya llegando al 13% en la última. Pero acá, en las siguientes 3 columnas, les tengo indicadores de cobertura. Uno es la cobertura diagnóstica, lo que también en Estados Unidos, en otras partes, le llaman el conocimiento de la enfermedad. Es decir, de todos los diabéticos, ¿cuántos saben que son diabéticos? En Chile la cobertura diagnóstico de diabetes es muy alta, de las más altas de Latinoamérica, y en las mujeres en niveles de país desarrollado total. ¿Ah? El 86% de los diabéticos en Chile sabe que son diabéticos. Chile tiene un muy buen acceso al diagnóstico de la diabetes, mucho contacto con el examen de glicemia hay en nuestro país, ¿no? Entonces, la mayoría sabe. El denominador de ese indicador es la prevalencia, es este 13% de diabéticos. Y en el numerador, ¿cuántos sabían, un médico les había diagnosticado diabetes? ¿Sí? El otro indicador es la cobertura de tratamiento, esta que está aquí. Bueno, entonces, de todos los diabéticos, ¿cuántos están siendo tratados por diabetes? ¿Ah? Este indicador aquí, incluso nosotros lo calculamos con el uso de fármacos de la ENS, es decir, de todos los diabéticos de Chile, ¿cuántos están recibiendo algún fármaco de la categoría ahí está el código, ¿no es cierto?, del ATCJU, que son los antidiabéticos, y bueno, el 62% de los diabéticos están recibiendo fármacos para la diabetes. Y finalmente, la tercera cifra de cobertura es la cobertura efectiva. También en Estados Unidos a veces le llaman control. ¿Ah? Le llaman a veces en Estados Unidos, en inglés, le llaman awareness, treatment and control. ¿Ya? La que llaman control es la cobertura efectiva. ¿Ah? Y
en diabetes hemos llegado a superar el 50% de cobertura efectiva en diabetes, lo que es muy bueno. Chile ha ido mejorando estos indicadores en diabetes y también ha ido mejorando los indicadores en hipertensión, en forma muy importante. ¿Ah? Y la película global la podemos ver a través de la Encuesta Nacional de Salud, porque muchas veces a través de las cifras sectoriales que vienen del prestador de la atención primaria pública, tenemos una visión un poco sesgada de lo que es realmente la cobertura efectiva, por diversas razones. Alguna de ellas es que muchas veces no estamos contando a los que no asisten a control, a los que están fuera de control, ¿no? Y solo estamos contando en el denominador a los que están incluidos dentro del programa, a los que están activos, ¿no es cierto?, en el programa. No muchas veces no ponemos el denominador poblacional. Y por otro lado, tenemos este flujo de pacientes que se controlan y se atienden en el sector público y privado, ¿no? Y cada vez hay flujos bidireccionales más intensos, sobre todo en hombres, y se ha visto mucho flujo de hombres que se controlan sus crónicas en sistema privado, por ejemplo. Entonces, si no están en los registros, pareciera como que está cayendo la cobertura en FONASA, pero en realidad no necesariamente es eso, sino que hay flujo entre los sistemas y el registro no es universal. Entonces, la Encuesta Nacional de Salud sí nos da la película grande de todos, ¿no? Y la película grande dice que estamos mejorando. Y eso es una buena noticia, digamos, para Chile. Les muestro aquí una última columna que dice efectividad. ¿Y por qué se las muestro? Para que ustedes entiendan que hay veces se reporta un indicador que no es cobertura, ¿ya? Y que es en el numerador poner los que están cumpliendo el parámetro de control, por ejemplo, cumpliendo la hemoglobina glicosilada, y en el denominador los tratados. Los tratados vendrían a ser todos los que están bajo tratamiento en el consultorio, por ejemplo, o en un centro de salud. ¿Ah? Eso es efectividad de tratamiento. Eso no es cobertura efectiva. ¿Ya? Entonces les quise dejar la distinción entre estos indicadores, que es muy importante, sobre todo en el área de los sistemas de atención en salud, poder distinguir estos conceptos, porque es la única manera de realmente llevar un faro confiable a seguir en la vigilancia de las enfermedades crónicas. ¿Ah? Les dejo ahí otros ejemplos de cosas que hemos podido calcular con estos indicadores en la ENS, y vean ustedes que les sirve, es muy importante que uno reporte esto a nivel nacional y que los centros de atención, sean públicos, privados, lo que sea, puedan construir indicadores con los cuales compararse razonablemente. Ojo, para compararse razonablemente entre centros, hay que ajustar por edad y sexo por lo menos, ¿no? Y se pueden observar cosas muy interesantes, como por ejemplo en el 2010 se veía que la efectividad de tratamiento por ejemplo, en la 9ª región era muy buena en comparación con el resto del país. La efectividad de tratamiento. Pero la cobertura de tratamiento era la más baja del país. Entonces, cuando ustedes juntan estos dos indicadores, obtienen el indicador de cobertura efectiva. No está graficado aquí ese punto, el de la cobertura efectiva. Pero si ustedes lo descomponen, pueden observar estos fenómenos. Y estos fenómenos son muy buenos para dar feedback al nivel local, para saber en qué estamos fallando. ¿Es un problema de efectividad o es un problema de cobertura, ¿no?, de tratamiento? Y muchas veces nos pasa en que, claro, atendemos muy bien, con muy buenos parámetros, a un grupo de personas que tenemos bajo control, ¿no es cierto?, que muchas veces son mujeres adultas mayores, ¿no es cierto?,
que las podemos tener muy bien tratadas o controladas. Sin embargo, la cobertura en hombres o en personas más jóvenes es muy baja, ¿no? Y eso no nos permite impacto en letalidad, en discapacidad y calidad de vida de enfermos, ¿no? Hemos publicado algunas de estas cosas, pueden ver la película grande de Chile respecto a hipertensión, esto de la conocimiento, tratamiento y control, también en inglés le llaman, hoy día cada vez le llaman más care cascade, la cascada de atención. ¿Ah? ¿Y por qué una cascada? Porque en todas las enfermedades crónicas ustedes van a ver que hay una alta prevalencia o más alta prevalencia de conocimiento de la enfermedad, menos prevalencia de tratamiento de la enfermedad y mucha más baja prevalencia de cobertura efectiva. Hoy día la cobertura efectiva de hipertensión en Chile es, ahí está lo de diabetes, pero en hipertensión es alrededor del 36% en medida en todo Chile, en la encuesta nacional de salud. Cosa que no es mala, es muy parecida a la que tienen los británicos. ¿Ah? Pero en el hombre es más mala, y si hay otros países que logran más, eso es lo bonito de ver desigualdades entre centros o entre países, porque si otro logra más, quiere decir que podemos más, ¿ah? Y que hay espacio para mejorar. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido a cualquier consulta o comentario. Muchas gracias, doctora Margosini. Lorna, ¿te pudiste conectar bien? No, dale tú nomás si quieres. ¿Sí? No hay preguntas en el chat, ya lo revisé, no hay preguntas en el chat, no sé si alguno quiere hacer preguntas por el micrófono, si no por mientras aprovecho de preguntar algunas cosas yo. Bueno, preguntarle a la doctora, primero agradecerle por la exposición siempre tan buena. Segundo, saber si es que en esta nueva encuesta, bueno, no sé si está en el grupo, me imagino, que está pensando ya la próxima encuesta. ¿Hay alguna novedad? No sé si incluyeron algo de COVID o siguen las mismas patologías, algo nuevo. Y por otro lado, con los últimos indicadores, que yo creo que todos los tenemos que tener presentes y están súper buenos, sería interesante ver si en estas regiones donde tienen alta efectividad pero baja cobertura, al aumentar las coberturas va bajando la efectividad por las limitantes del sistema, por lo que hablábamos, que son tantos los crónicos que es imposible tenerlos también controlados. Entonces, no sé si se ha visto eso. Bueno, eso es un comentario muy interesante el que tú haces, Lorna, porque después, creo que en esa diapo misma aparece eso, y que no se los comenté, ya era un poco mucho, pero si ustedes se fijan en esta, aquí está el ejemplo de la diabetes, ¿ya? Y resulta que si ustedes evalúan, o sea, diabetes se ha podido evaluar cobertura efectiva solamente en las últimas dos ENS, ¿ya? Porque en las últimas dos ha habido hemoglobina glicosilada. En la primera, la 2003, no hubo hemoglobina glicosilada, no alcanzaban los recursos para hacerlo. Entonces, hay dos puntos en lo que se refiere a control, a cobertura efectiva, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en términos, es esto que estoy mostrando acá abajo, ¿no? Si ustedes se fijan por sexo, ha ido, antes había una mucho mayor cobertura, siempre la ha habido, mejores coberturas efectivas en las mujeres, ¿ya? Pero ha habido disminución
de la inequidad de género respecto a control efectivo, a cobertura efectiva en crónicas en Chile. Y el hombre ha ido mejorando sus indicadores. Eso es muy bueno. Y también hicimos, me acuerdo, evaluaciones para el ministerio entre el 2003 y 2010, como justo había partido el GES entre medio, y me acuerdo que evidenciamos disminuciones de las inequidades al comparar regiones versus la metropolitana, que la metropolitana estaba antes mejor, y las regiones mejoraron también, se empiezan a parecer un poco más a la metropolitana. Entonces, disminución de inequidades por género y entre regiones. Pero con el paso del tiempo, en el 2017, ¿qué es lo que vemos? Que cobertura efectiva, aquí hay un análisis, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero por nivel educacional. La cobertura efectiva de las crónicas emblemáticas en Chile, como la diabetes y la hipertensión, no mostraba diferencias por nivel educacional que fueran significativas al ajustar por edad y sexo, ¿no? Ni en el 2003 ni en el 2010. Sin embargo, en el 2017, miren lo que pasa. Empiezan a separarse las curvas, es decir, las personas de mayor nivel educacional empiezan a mostrar mejores resultados de cobertura efectiva en crónica. Esto pasa en diabetes y en hipertensión, ¿ya? Entonces, aquí vienen hipótesis, porque yo no lo puedo demostrar, pero por esto de los volúmenes que yo les decía, parece ser que Chile logró manejar en la atención primaria pública hasta como los 2000, ¿no es cierto?, este volumen. Pero este tsunami de crónicas, ¿no es cierto?, ha hecho, entre comillas, reventar el sistema. Y una de las explicaciones para que empiecen a diferenciarse estos grupos pudiese ser, digamos, de que haya tal sobrecarga, ¿no es cierto?, de que la efectividad puede que haya disminuido en algunos subgrupos de nivel educacional bajo, ¿no? Aunque vemos que todos los grupos siguen mejorando, si ustedes se fijan, los tres mejoran un poquitito, mejora más el nivel educacional alto. Por otro lado, si ustedes ven un poco la historia en Chile, ustedes se dan cuenta que también la atención de crónicas en el sistema privado, sin duda que ha ido mejorando, se benefició mucho con la entrada del GES, porque los protocolizó, ¿no es cierto? De alguna manera hubo que mejorar la calidad de lo que era la atención de crónica, ¿no? Entonces, quizás todos esos fenómenos, ¿no? El volumen importantísimo del tsunami de crónicas en la atención pública, ¿no? Más una mejora en la atención protocolizada de los crónicos de la atención en el sistema privado, puede estar ocasionando que aumenten un poquito las brechas de cobertura efectiva. Y ojo, que ese es un concepto súper importante, porque sabemos los salubristas que cuando introducimos una estrategia individual, ¿ya?, el riesgo que corremos siempre, si no cautelamos los recursos para la cobertura, el riesgo que tenemos es el aumento de la inequidad. Y eso es muy típico de la atención secundaria y terciaria en Chile. Cada vez que ustedes introducen una tecnología nueva, ¿no?, qué sé yo, un procedimiento diagnóstico nuevo, qué sé yo, la colonoscopía o algún otro test que requiera algún grado de imágenes, maquinaria, tecnología, si no cautelamos que haya recursos para dar una buena cobertura en el estrato bajo, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la inequidad. Eso es muy típico, eso se ve en todas partes del mundo,
cuando tenemos restricción de cobertura. Doctora, hay una consulta en el chat. Pregunta Francisco Chacón. Dice, ¿cuáles eran los tres aspectos que se deben tener presentes en una intervención individual de un programa, además de Bien, la cobertura? la cobertura, con todas sus variantes, es uno. Acuérdense, cobertura diagnóstica, cobertura de tratamiento y cobertura efectiva. El segundo es, ustedes pueden evaluar y debieran evaluar si la calidad de vida o la discapacidad de esos enfermos, del pool de enfermos, ha ido mejorando en el tiempo. Porque si no impactamos la calidad de vida de esos enfermos o sus complicaciones, por ejemplo, la frecuencia con que van al servicio de urgencia con una complicación, los egresos hospitalarios, digamos, si no tenemos de esos indicadores, quiere decir que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Se trata de mejorar la calidad de vida de esas personas y evitar que consulten a la urgencia, que se hospitalicen, etc. Y finalmente, el otro indicador es la letalidad. ¿Ah? ¿Cuántos de los enfermos mueren, fallecen? Esa es letalidad. Ojo, no confundir con mortalidad. ¿Ah? Las tasas de mortalidad son cuántas personas mueren de una determinada enfermedad, pero dentro del denominador de toda la población completa, enfermos y no enfermos. Si ustedes ponen los enfermos en un denominador, están calculando letalidad. Y ese es el indicador estrella para la estrategia de alto riesgo. ¿Ok? Cobertura, calidad de vida y letalidad. Doctora, hay otra pregunta que hace Claudia Angulo. Dice, continuando con la duda de Lorna, ¿qué nuevos aspectos consideraría en una próxima encuesta nacional de salud? Bueno, la verdad es que estos estudios son fantásticos, pero son súper caros. ¿Ah? Son muy difíciles de hacer. Eh, por lo tanto, de mi experiencia, si hay algo que yo recomendaría, es tratar de hacerlo lo más austero posible, lo más simple posible. Volver a pensar en los objetivos sanitarios chilenos, ¿no es cierto? Como guía para que midamos realmente cosas que vayan que sean indicadores de evaluación de objetivos sanitarios. ¿Okay? La encuesta nacional de salud chilena no se hace para investigadores, no se hace para descubrir que la vitamina D se relaciona con la diabetes. Esos son productos secundarios, académicos, que alguien puede analizar, ¿no es cierto? Pero no es el foco de la encuesta nacional de salud. El foco de la encuesta nacional de salud es lo que yo les dije, es ver que los factores de riesgo, la tendencia en el tiempo de los factores de riesgo de enfermedades crónicas, la tendencia de las prevalencias de enfermedades crónicas y los indicadores de cobertura, de tratamiento, de diagnóstico, la calidad de vida y a través de la corte, la letalidad. Yo no le metería más sofisticaciones. Es muy complejo y muy caro. ¿Ah? Tenemos que sí medir cosas que sean relevantes para política pública. Gracias, doctora. Hay otra pregunta, bueno, en realidad hay tres preguntas nuevas. ¿Se las digo las tres Sí, inmediatamente? sí, Ya. dígame, es que yo no estoy mirando. Sí. Ya. Diego Encalada dice, ¿cómo cree usted que la población de migrantes puede influenciar en la nueva encuesta nacional de salud? Claudia Angulo nuevamente pregunta, ¿qué valor tuvo la encuesta nacional de salud del 2017? Y Leo dice, ¿cómo parece la salud mental en la encuesta? Ok, parto por la última.
en salud mental, la encuesta nacional de salud chilena tiene varias cosas. Una es un módulo de determinantes psicológicos y sociales y tiene medición de screening de síntomas depresivos. Ahora, en la 2017 además se hizo un módulo ampliado que fue una cuarta visita al hogar, un módulo ampliado con una encuesta nacional de problemas de salud mental. ¿Ah? Y esa se hizo solamente por esa vez, fue súper complejo y ahí se midió 9, la medición full con CD3, que es un instrumento para diagnósticos de salud mental en poblaciones, de 9 problemas de salud, los clásicos, los más prevalentes de salud mental. ¿Ah? Depresión, angustia, en fin, una serie de problemas. Trae mucho de salud mental, ¿no? Y por ahí la otra pregunta era del costo. El costo, sí. Sí, sí. El costo, bueno, el costo es público, tú lo puedes ver en los presupuestos, en las glosas presupuestarias que están en internet de aquellos años, ¿no? En el 2016 o 17 puedes encontrar ahí eh, el valor que el Ministerio de Hacienda le pasó al Ministerio de Salud para estos efectos. ¿Ah? Pero en esa época eran más, digamos, final de haber sido entre la encuesta nacional de salud y todos los anexos que se le pidieron, ¿no es cierto? Que le pidieron lo de salud mental, se le agregaron, por ahí pidieron desde epidemiología también pidieron unas transmisibles en las serotecas, en fin, una serie de otros problemas. Eso más de 1,5 millones de, de dólares, o sea, 1.500 millones de pesos. Ya, la primera pregunta también que hace Diego Ancalá es: ¿cómo cree usted que la población de migrantes puede influenciar en la nueva encuesta nacional? Bueno, mucho, mucho, por cierto. Eh, y hay algunas preguntas en la encuesta nacional de salud que permiten identificar a aquella población. En los años en que se han hecho, esa población siempre ha sido pequeñita, por lo tanto tiene un poder estadístico bajo. Si tú quisieras hacer, si tú quieres hablar de una población distinta y decir cómo está su salud y compararla con los chilenos, ¿no es cierto? Tendrías que tomar una muestra mucho, mucho más grande, ¿ah? Para hablar de un subgrupo más pequeñito. Ahora, ese subgrupo ha crecido, ¿no? En Chile. Y tú aquí es importante, pero hay que cautelar, ¿no es cierto?, en términos de tamaño muestral y costo, si es que se va a poder hablar de ellos en forma separada y para qué prevalencia. ¿Ah? Porque no hay poder estadístico para hablar de las 72 problemas de salud crónica. No veo otras preguntas en el chat, salvo la de Leo, que había planteado el tema de la salud mental, plantea el uso de ansiolíticos en la población. No sé si eso aparece en la encuesta nacional de salud. Sí, claro, claro que aparece. Aparece en todo el uso de todos los principios activos, los más prevalentes, los más consumidos. ¿Ah? Ahora, los más prevalentes, los más consumidos, ustedes pueden verlo también lo encuentran en la web. Hicimos el 2018 un seminario en que presentamos distintas temáticas de análisis y había una temática que Álvaro Pazzi presentó sobre el consumo de fármacos. Ahí tienen ranking de principios activos, digamos. Ahora, sin duda, lo más consumidos son analgésicos antiinflamatorios, paracetamol y aspirina, pero le sigue
el fármaco más consumido de uso crónico que le sigue en Chile no es un ansiolítico, es un antihipertensivo. ¿Ah? Eh, el, el, el 10% de los chilenos toma losartán. ¿Mm? Así es que, y se pueden ver todos los subtipos, ¿ah? Los antidepresivos, los ansiolíticos, etcétera. Y es muy bonito ver en Chile cómo el uso de ansiolíticos entre las 3 ENS cae y el uso de antidepresivos sube. ¿Mm? Y ahí hay evaluación de políticas que ocurrieron entre medio, fuimos modificando nuestras normas de recetas médicas, de cómo las leyes de fármacos, en fin, apareció el GES de depresión, ¿no es cierto?, que impulsó y protocolizó el uso de antidepresivos en forma importante. Así que genera impactos evaluables en la encuesta nacional de salud chilena. Muchas gracias, doctora. No veo más preguntas en el chat, tampoco veo ninguna mano levantada. Yo quisiera hacerle un par de consultas y una observación, en Ya. realidad. Una de ellas tiene que ver si es que dónde encontrar datos de lo que usted mencionó ahora, publicados, especialmente en el tema de diabetes, de coberturas efectivas. Porque si no, se lo puedo después preguntar por correo, digamos. Es una duda que vengo eh, desde hace algún tiempo porque estoy evaluando las hospitalizaciones sensibles a la atención primaria. Sí. Eh, y lo que más impacta, lo que más me llama la atención es que en general han ido bajando, salvo en la diabetes. Y una de las explicaciones que tengo es lo que usted acaba de mencionar de cobertura efectiva, de que este tsunami de enfermedades crónicas que usted dice se está reflejando en los egresos hospitalarios. Pero Bueno, necesito algún dato para poder justificarlo como... fíjese que hay una tesis eh, que, que, que dirigí a un magíster de epidemiología que hizo el estudio de las ambulatory care sensitive conditions, que son Ujú. esas que dice usted, las hospitalizaciones sensibles a la atención primaria en diabetes. Y yo creo que está el abstract en la web y probablemente usted puede pedir la tesis a la alumna y es muy bonito ver cómo los distintos códigos, porque son distintos códigos de diabetes en códigos Sí, de egreso sensible, ¿no es cierto? Y es bien sí, bonito ver cómo todos los códigos que tienen que ver con la complicación metabólica aguda disminuyen, ¿no? La cetoacidosis, todo ese tipo de cosas. Pero lo que no disminuye es la amputación, ¿no? así. Los códigos de amputación, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas cosas o explicaciones posibles, ¿no? Hay que hacer varios ajustes, eso sí, sí también para entender de que, ojo, que con el envejecimiento poblacional, o sea, hay que hacer un ajuste bien importante por edad para interpretar estos datos, ¿no? La tendencia. Pero, eh, pero es bastante, a mi juicio, bastante obvio lo que ha ocurrido en Chile en diabetes. Piense usted que el, el, nos hemos preocupado mucho de la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Pero poco de la patología arterial obstructiva. ¿Ah? Uno de cada 4 diabéticos fuma en Chile, sigue fumando, ¿ah? Casi igual que la población general. ¿Ah? Y somos muy malos para reconocer y tratar la obstrucción arterial. ¿Ah? Estamos como todos mentalizados a la úlcera del pie y a la herida y toda la cosa como metabólica, glucocentrismo, ¿no? Pero la parte obstructiva eh, y la parte de, piense usted que
creo que solo un tercio de los diabéticos nuestros, todo eso lo podemos ver en la encuesta nacional de salud, usan estatina. ¿Ah? Entonces, falta de cobertura de estatina, falta de cesación tabáquica dirigida al diabético, que sabemos que sirve. ¿Ah? Y falta de capacidades para detección precoz de manejo de obstrucción arterial. ¿Ah? Siempre llegan tarde al vascular en los hospitales y hay que cortar. La otra consulta que le quería hacer, una observación, que las prevalencias que salen de la encuesta nacional de salud, ¿se pueden usar a nivel comunal? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad? Porque cuando uno dice No, tratar de ver cuál es la cobertura local, la primera pregunta es, bueno, pero ¿cuántas realmente tengo en mi comuna, por ejemplo? ya. Yo lo que le recomiendo ahí es algo muy simple. Eh, es, eh, usted toma las cifras de la Encuesta Nacional de Salud chilena, ¿ya? Y toma la distribución poblacional de sus inscritos de su consultorio o de su comuna, de la distribución poblacional de su comuna, y ajusta, y le sale una prevalencia estimada de diabetes, hipertensión, lo que fuera, en base a Encuesta Nacional de Salud. Podría usar la regional de esa comuna para hacer este ajuste directo, ¿no? Y obtener una estimación más real del denominador poblacional de su región o comuna. ¿Ah? Pero no se puede usar la que viene de la comuna, ¿no? Esto es un concepto que le he sugerido al ministerio muchas veces, muchas veces. Nosotros mismos tenemos una calculadora, es un modelo, ¿no? Que permite calcular haciendo esto, los predichos. Si usted mete una población, tenemos cargada la encuesta nacional de salud de una región, por ejemplo, y le pueden salir sus prevalencias. El ministerio debía calculárselas a todas las comunas, así apretando un botón, y dárselas para que tengan un referente poblacional un poquito más real. Y podría ser aún más real si le metemos en el modelo nivel educacional o afiliación previsional. Sí. Bueno, creo que estamos terminando. Solamente hay una última observación o consulta de Claudia Angulo. Dice, ¿y por qué no se estará abordando el tabaquismo adecuadamente en APS como se podría? Por ejemplo, bupropión en APS. ¿Ya? Eh, Es una creo gran que no- deuda que tiene Chile con la cesación tabáquica. ¿Ah? Y es más, yo les digo una cosa, tenemos que pensar de nuevo lo que estamos haciendo. Piensen ustedes que tenemos cobertura, le ofrecemos cobertura de nutricionista a todo Chile. Una cobertura espectacular, tenemos nutricionistas en todas partes para todo tipo. Yo no tengo nada en contra de las nutricionistas, al contrario, son muy necesarias, pero sobre todo para los pacientes de alto riesgo, ¿no? Una nutricionista al lado de un diabético, ¿no? Pero no tenemos, pero la intervención que hacen en población de bajo riesgo para bajar de peso o algo así, tiene 0% de efectividad. Cero, a 5 años. ¿Ah? En cambio, la cesación tabáquica, ¿ya? Es una intervención, hasta la consejería más simple, tiene un 5, un 10% de efectividad. Una cosa un poquito más sofisticada tendrá 40%, y una muy sofisticada tendrá 60 o 70% de efectividad. Entonces, es un imperativo en Chile ofrecerle al menos a la población de alto riesgo. No le podemos ofrecer a todos, pues tenemos que hacer un grupo más chico, ¿no? Al que le podemos ofrecer distintos tipos de estrategias, más y menos complejas, ¿no? Pero es un imperativo porque tiene efectividad, ¿no? Entonces, plantearnos de nuevo, el recurso humano en salud, el recurso humano no médico, enfermera, nutricionista, kinesiólogo, todo el recurso humano en salud
debiera estar capacitado para hacer consejería de alcohol y tabaco, que sí son costo efectivas, ¿no? Mucho más costo efectivas que todas las intervenciones en el campo nutricional del peso, por ejemplo. ¿Ah? Ok, muchas gracias, doctora. Lorna, no sé si tú quieres cerrar. Sí, bueno, agradecer a la doctora por una excelente presentación. Muchas gracias. Aparte de todo lo que dijo el doctor Duarte, ¿cierto? En su presentación, ella también fue mi profesora, así que le tengo mucho cariño y comparto con ella toda esta visión de cómo abordar a las crónicas. Así que, de nuevo, muchas gracias. Le tenemos un regalo por haber accedido a presentar hoy día. Voy a tratar de compartir acá una foto, ¿cierto? De el libro que está, porque no lo tengo presencial acá, no sé si se ve, es el libro de la editorial UB, Nietzsche, un pensador póstumo, de José Jara, un filósofo porteño de Valparaíso, eh, ya fallecido, pero que hizo este excelente libro que nos da una idea de cómo podemos entender un poco la filosofía también de Nietzsche desde su mirada del centro, ¿cierto? De centrar el centro en el cuerpo humano. Así que muchas gracias de nuevo, doctora, por la excelente presentación. Ahí quedó una pregunta en el chat de por qué no ocupar, por ejemplo, bupropión en APS para tratar el tabaco, ¿cierto? Y Sí, quizás estamos al debe en estrategias individuales para el tabaco, que es algo que también hemos conversado antes, y quizás podría ser una clase después especial para tabaco o alcohol para nuestra versión del curso 2025. Así que no, muchas gracias, excelente. doctora, y a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes y encantada. Cuando quieran, les ayudo en lo que estimen conveniente. Chao a todos, que tengan un buen fin de semana largo, que descansen. Chao, chao. Gracias. Chao.